ahí, seguimos transmitiendo en vivo ahora con Esta Boca es Mía. Y con varios temitas. Lo primero es mencionar, recordar y apoyar la conciencia de ser hoy el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Luego, más adelante vamos a estar hablando de la portabilidad numérica. ¿Todos saben lo que es la portabilidad numérica? Que fue tan debatido en su momento, que ya está aplicándose hace menos de un mes, que los resultados analizados hasta el momento contradicen los temores que se podría tener sobre este tema por parte de la oposición o de los propios sindicatos del ente. El tema es que hay que volver a hablar del asunto porque además es uno de los artículos que podría ser revocado en caso de que en el referéndum ganara el sí a la derogación. Pero eso en un ratito. Antes, un comentario del ministro de Turismo en una entrevista puso sobre la mesa algo que hace unos días manejábamos aquí, pero por parte de un grupo puntual de personas. Me refiero a las familias binacionales. ¿Se acuerdan que nos planteaban que querían hablar con las autoridades, que estaban haciendo el intento para que, o por lo menos los PCRs para ellos fueran gratis, o por un montón de circunstancias que hacen a una especificidad concreta, ¿no? Lo de ser familia binacional. Pero claro, ahí también surgía, bueno, porque para todos, porque todos tenemos familia acá o allá o en Italia, lo que fuera. Sobre todo se pensaba en Argentina, ¿no? El ministro fue más allá y deslizó que sería una buena idea que Uruguay pudiera adoptar lo mismo que hizo Argentina, que es la eliminación del PCR. Nosotros tenemos, para ingresar al país, ¿no? No es un momento del año cualquiera, además, para poner esto sobre la mesa. Ya empezó febrero, ya sabemos las dificultades, lo que hubo de bueno de la primera parte de la temporada, pero los desafíos que se supone, lo que puede venir después, con Omicron como contexto, la necesidad imperiosa de turismo interno y las reglas de juego que impongan los demás, porque también si uno piensa, bueno, abrimos todas las fronteras, también ahí Uruguay tiene otro gran desafío, ¿no? Está tan barato afuera que lograr que vengan o que se haga turismo interno. O sea que son muchos frentes y que van más allá de si PCR obligatorio o no. Pero para eso vamos a preguntarle directamente al ministro Tabaré Viera, que vamos a estar en un Zoom en directo en instantes nada más. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sería buena cosa que Uruguay tomara la misma decisión que Argentina? Yo creo que a esta altura de los acontecimientos, sí. Hoy estaba escuchando, no ¿Cuál es la recuerdo. altura? A ver, porque A esta creo altura que de los vamos a acontecimientos me hacer un refiero. diagnóstico de la altura No, en la no, que me estamos. refiero a la cantidad de vacunas que existen en el país con 2 dosis, 3 dosis, la vacunación en menores y demás. No es lo mismo la situación hoy que la situación hace 6 meses. No es lo mismo el ingreso de personas de otros países que puede suceder hoy, ahora en febrero, con lo que podía suceder de repente sobre fines de diciembre. Creo que el mundo ya está apuntando a eso. Hoy a la mañana escuchaba, creo que era Dinamarca o Noruega, ¿no? Dinamarca. Dinamarca, ¿verdad? Antes fue Noruega. Antes fue Noruega, hoy Dinamarca dijo que la pandemia terminó para ellos. El alto grado de vacunación que tenía su población y demás, que es similar al nuestro, habían desistido de las medidas de restricciones, el uso del tapaboca y demás. Entonces creo que el mundo se encamina a eso. Y reitero, el alto nivel de vacunación que tiene hoy el Uruguay, la población en su conjunto, me parece que es, capaz que no tiene que ser para allá, pero es algo que hay que pensar, porque tenemos que volver a la normalidad. Tenemos que seguir nuestra vida normal. Si no, ¿para qué, como digo siempre? ¿Para qué nos vacunamos? ¿Para qué hicimos cuarentenas, restricciones, suspendimos clases y demás? Digo, en algún momento hay que volver a la normalidad. Y sobre todo con los países vecinos, que se hablaba mucho de esto de las familias binacionales y demás, y de la cultura que tenemos los uruguayos que viven en la zona del litoral, de viajar constantemente. Después está el tema económico, que lo discutimos los otros días, Bueno, porque no que es ahí es menor. otro asunto, Hay ¿no? intendentes de departamentos fronterizos justamente que ya dieron el no. Por supuesto van a tener que tomar la decisión que se adopte, pero que ya expresaron de alguna manera la inquietud que va, por supuesto, por el lado económico, ¿no? Lo que Obviamente. pasa es que creo que eso es la razón de ser en cuanto a mantener las medidas de los departamentos del litoral, ¿no? Que
la economía interna de esos departamentos influye claramente si se abre la frontera y los que viven en ese departamento pueden ir a consumir al país vecino. Es claro eso, es claro, y lo han declarado ya en alguna oportunidad. ¿Qué línea tenés de pensamiento en esto, Fer? Perdona que te interrumpa si escribís No, una carta. estaba anotando alguna pregunta. ¿A quién le escribís una carta? No, estaba anotando alguna pregunta sobre el tema, porque después me olvidé. A ver, estoy como las maestras. A ver, muestre, comparta. No, acá está. Comparta. Acá está. No sé si se ve desde la... No, no, se estoy tomando el pelo. Con esa letra menos se va a Estoy entender. tomando el pelo. No, yo, la verdad que es un tema que uno toca mucho de oído, ¿no? Me hago las mismas preguntas que se hace Casás. Yo pregunto, ¿para qué dejaríamos de hacer el PCR? ¿Para qué? ¿Cuál sería el motivo de dejar de hacer el PCR? ¿Evitarles una molestia a los turistas? ¿No? Sería ese el motivo. ¿Por qué dejaríamos de hacerlo? Porque acá estamos con 20, 30 muertos todos los días todavía, ¿no? Y miles de casos que siguen apareciendo. Y ahí todos los mi que no se pregunta cuentan. de cuál es la Yo digo acá, altura o el estado de no, por eso situación. creo que la altura es... No mencionaste a Omicron vos, Pablo. No, No, por eso... para nada. Pero Yo con creo el que- nivel de vacunación que tiene hoy el Uruguay, Pero... seguí, ¿amerita? Fer, a ver. Yo creo que la altura en la que estamos, como dice Casás, es eventualmente dar por terminada la pandemia. Es decir, bueno, te enfermas 2 días y seguís tu carrera y ya está, y olvidémonos de esto. Por lo que está pasando, porque se está muriendo gente o que no se vacunó o que tiene comorbilidades, los que están internándose en CTI o eventualmente perdiendo la vida. O sea, el resto de la gente, que hay muchísimo, yo no tengo duda, que hay muchísimo más contagiados de lo que se declaran todos los días. Y bueno, porque además, como podés ser asintomático, Por eso, por la porque levedad de... esto ya está. Hay tantos otros coronavirus que ya estábamos inmunizados, que los pasamos todos los años, que aparentemente pero eso es una opinión de un ignorante sobre el tema, ¿no? Pero no entiendo, Entonces pero yo digo... arrancaste diciendo por qué No, sacar el bueno, por PCR. eso, pero son preguntas que me hago. Es decir, bueno, pero si vamos a levantar, levantemos todo. Evitemos todo y ya está. Levantar el PCR. Ahora, si mantenés medidas y mantenés determinadas cosas... Protocolos. Y protocolos y determinados controles, ¿por qué vas a eliminar el otro, el PCR? No sé, pregunto, porque ni que Está bien. Argentina fuera la panacea y que tuvieran... O sea, no entiendo o una o la otra. O sea, a medias, porque me sirve circunstancialmente porque el turismo se me está cayendo en febrero y de repente facilito que venga alguno. Y no es una razón. No es una razón. La razón debería ser, mirá, es inútil seguirlo pidiendo porque no va a modificar nada del punto de vista sanitario. Entonces, no lo pidamos más. Ahora, porque el ministro Tabaré Viera quiere tener una acción proactiva frente a los grupos de presión del que le piden que tome medidas para favorecer el turismo, no me parece una razón válida. Pero, La plata no manda siempre. Bueno. Si hay un tema sanitario por arriba, no manda la plata. obviamente esa pregunta... ¿Es una pregunta o estás seguro que es por eso? No, que no sé. Digo, porque vamos a tener no sé, son al preguntas. propio ministro por Zoom y fue como una aseveración. son preguntas que yo me hago, Bien. pero obviamente, si no, que diga por qué. Bien. Si no es esa la razón, ¿por qué pide el ministro de Turismo, que además, qué tiene que opinar el ministro de Turismo sobre el tema de salud? Bien. Bien, ojo, mira que no es que lo pidió, fue una pregunta que le hicieron en una entrevista y él respondió que él estaría a favor de que eso ocurriera, que no es lo mismo que estar pidiéndolo. Bueno, pero que me pregunten a mí, que le pregunten a mi hijo, que le pregunten a cualquiera. Cualquiera tiene el mismo derecho. ¿Cuál es la validez de la opinión del ministro de Turismo sobre un tema sanitario? Es igual a cero. Igual a cero. Caramba. Pero, ¿y qué no? Pero preguntarle a un médico, preguntarle al ministro de Salud, preguntarle al presidente de ACE, preguntarle a las autoridades, al GACH, preguntarle a quien quiera, pero no al ministro de Turismo. Quiero creer que el ministro de Turismo, que integra el Poder Ejecutivo, debe conocer un poquitito más del tema y cómo está la situación que nosotros. Pero mira que no es tema de él, yo no estoy criticando No, a él. no, yo Creo lo que sé, el problema es de pero- los periodistas, preguntarle al ministro de Turismo por una medida sanitaria. Me parece que hay que saber a quién preguntarle. Va a preguntar sobre una medida Bien, sanitaria pero si a somos alguien con bien, pero si idoneidad. somos realistas, todas las medidas sanitarias han estado muy contemplativas de otros intereses ¿Por qué esto no es- fuera de lo sanitario. porque en El Boca- comercial, el económico, el humanitario. Entonces, digo, Exacto. tampoco es tan disparatado Pero no. querer saber la opinión Pero, de un Victoria, rubro que ha estado muy golpeado. Pero, ¿no? Victoria, exactamente, por eso mi conclusión de que esto es Presión. grupo de... Bueno, se lo preguntaremos. Y porque si no, ¿por qué el ministro de Turismo va a estar interesado en que se levanten los PCR? ¿Un tema de salud? Seguro que no es. Se lo preguntaremos cuando esté pronto el Zoom. Por aquí, vale. Yo
Quizá que algunas dudas de las que tiene Fernando las comparto, porque creo que hay que dividir las situaciones. Yo el otro día decía, cuando hablábamos de las familias binacionales, que para mí ahí se requiere una solución particular. Específica. Porque es una situación muy particular, que se da en la frontera, que viven de esa forma, que trabajan de un lado, que viven del otro, distancias. Yo por lo menos hablaba de las distancias cortas, ¿no? No de esos casos. Es divino el colgante, pero sabes que está chocando con el Bueno, micrófono. sacamos el colgante. Antes que me digan por la cucaracha. Muy bien, sacamos el colgante. Dale. Bueno, que yo decía el otro día, no hablar de los 1000 kilómetros, de la gente de España, Sí, de sí, Italia, sí, sí. además, no, estamos No hablando... comparar. Exactamente, estamos hablando de ese colectivo específicamente que vive una situación muy particular y que no puede todos los días pagarse el PCR para ir a trabajar o los que estudian. Creo que ahí amerita una solución específica para ellos que se puede charlar con el Ministerio de Salud Pública. Creo que no tiene que ver turismo en esto, ¿no? Tiene que ver el Ministerio de Salud Pública directamente y una forma de controlarlo, de acreditarlo para que esto se pueda hacer. Distinto es la resolución a nivel general, que yo creo que obviamente se lo preguntan al ministro de Turismo porque está ligado directamente con el turismo. O sea, es una resolución que se va a tomar a partir de que, por lo menos es mi visión, se lo preguntaremos a él ahora, pero me parece que está ligada a intentar atraer turistas. O sea, A ver, tenemos el Zoom pronto. Bueno. Perdón que interrumpa, Pepe, vamos después. Sí, claro. Y le damos las buenas tardes a Tabaré Viera, ministro de Turismo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes a todos. Muchas Mucho gracias gusto. por estar allí. Bueno, no sé si ha podido escuchar algo en el arranque, si no, le traslado directamente la pregunta de orden, ¿no? Es, ¿por qué le parece a usted una buena idea o con qué fin levantar la necesidad de los PCRs para el ingreso al país? No, a ver, esto surge de una pregunta que Sí, eso yo lo comenté. en un medio en el que me preguntan por los PCR, obviamente, en términos generales, cuanto más fácil le hagamos la vida a los turistas, mejor. Pero a continuación he dicho, y lo vuelvo a reiterar, que es un tema que estrictamente lo resuelve y es de responsabilidad de las autoridades de salud pública. Esto es del Ministerio de Salud Pública, quien debe velar por el interés superior de la salud de los uruguayos. Por lo tanto, yo también comprendo en que en ese sentido, bueno, hay otros criterios que no son meramente los turísticos. Yo creo que en algún momento probablemente se pueda aceptar, además del PCR, como hace Brasil, un test de antígenos que es más rápido, que es más barato y, por ejemplo, con 24 horas de antelación, como lo ha hecho Brasil. Pero bueno, nosotros lo vemos desde el punto de vista turístico. Respetamos absolutamente, y en eso tiene la derecha, obviamente, las autoridades de salud pública del país. Bien, y pensando, está clarísimo su posición, su razonamiento, y que esto para nada es ni un pedido ni una imposición, es que es una mirada desde su especialidad, lo que sería facilitador para el turismo. Pero aún así, ¿qué tan facilitador sería si pensamos en este otro contexto? Y es el tema de la diferencia cambiaria, ¿no? Si ahí todos los países abren la frontera, ¿sería Uruguay el lugar donde van a venir? ¿Los uruguayos No, harían turismo interno o se irían a otro lado, no, sin más lugar a cerca? dudas. Yo creo, yo insisto cuando se plantean los temas de los precios Sí. vinculados a la diferencia cambiaria, que es verdad, y es por allí una debilidad que puede tener Uruguay, pero afirmo, y una vez lo hago, de que tenemos felizmente en nuestro país fortalezas muy importantes que compensan largamente lo que puede ser la diferencia cambiaria. Y de hecho, obsérvese que los datos parciales que manejamos de esta temporada nos muestran que más del 50% de los que entraron a Uruguay son de origen argentino. O sea que han priorizado, evidentemente, por encima de lo que puede ser una diferencia de precio, esas fortalezas que son la tranquilidad en Uruguay, las certezas que se tienen en una cantidad de cosas y fundamentalmente en materia sanitaria,
la infraestructura, toda la oferta turística que cada vez es más diversificada. Incluso los turistas uruguayos también han priorizado quedarse a hacer turismo interno. Y ese es uno de los desafíos que tenemos por delante. Pero ¿usted cree que en parte eso tiene que ver con todas estas fortalezas que entiendo que a la vista del extranjero son seductoras? Cuando es en casa uno se acostumbra y no las valora, ¿no? Pero de todas maneras, ¿será que nadie se fue a hacer turismo a otro lado? Bueno, por el contexto, por la pandemia, por la necesidad de los PCRs al regresar al país. Si ese escenario se allanara, para el turismo interno, digo, ¿la diferencia cambiara no es significativa? No, por supuesto, pero, a ver, en algún momento todo debe abrirse. Yo creo que el mundo debe ser abierto y en ese sentido, aún con las fronteras abiertas, con las dificultades que se puedan tener, es bueno que la gente tenga la libertad de ir, venir. Habrán muchos turistas uruguayos que si están abiertas las fronteras se van a ir, pero no van a vivir de vacaciones afuera, van a hacer lo propio también dentro de Uruguay, pero en compensación mucha gente va a venir. Es decir, la competencia, la libre competencia siempre creo que es buena, que es positiva, y por el contrario, las barreras no arancelarias, digamos, me parece que terminan no haciéndole bien ni al turismo ni a ningún sector. Por lo tanto, este tema del PCR es un tema estrictamente sanitario que no tiene nada que ver con todo lo que debemos hacer y seguiremos haciendo para fortalecer nuestra oferta turística y competir con la región también. En ese sentido, se ha hablado de quitar el IVA, eliminar el IVA a los hoteles para fomentar el turismo interno. ¿Eso en qué quedó? Nos parece mucho más importante este punto, que lo han solicitado los hoteleros del Uruguay y también quienes están en el subsector del turismo, del transporte turístico, que es la tasa cero para el IVA. Sí. Todos sabemos que el país le da beneficios a los turistas y que son diferentes los beneficios que se le otorgan al turista extranjero que lo que se le otorga al turismo nacional. Y uno de ellos es que el turista extranjero no paga IVA en hotelería y en alquileres de automóviles, y sí lo hace el turista nacional. Por eso el planteo es de considerar fijar tasa cero para esa tasa mínima de 10% que pagan los uruguayos en la hotelería. Nos parece, sobre todo en este momento, que es un beneficio para el turista uruguayo, es una posibilidad también para los hoteleros, sobre todo en el mes de febrero, lo que resta de la temporada, que todos sabemos que es la parte más difícil, y por lo tanto nos parece que sería un buen beneficio. Lo hemos respaldado, se lo hemos planteado a la ministra de Economía, esto está a estudio y bueno, veremos. ¿La respuesta llegará antes que termine febrero? Espero, ¿no? Porque... No, por supuesto. Esto tiene que resolverse en las próximas horas. Bien, ¿cómo se hace para, de alguna manera, porque el sector turismo es muy amplio y no solo remite a lo que es el turismo interno, también integran esta industria quienes se encargan de sacar para afuera a las personas, ¿no? Hacer turismo afuera. Y advierte o ya ha tenido conversaciones, porque de alguna manera son todas medidas que pueden ayudar al turismo interno, contra intereses del sector de los viajes, por ejemplo, ¿no? De las agencias de viaje, que lo que pretenden es sacar los uruguayos al exterior. Que no es lo único que hacen, también los traen, pero digo... Por supuesto, y es uno de los subsectores que también, diríamos, que no ha tenido una recuperación. No. Yo creo que esta temporada de verano, la apertura de fronteras a partir de noviembre, marca un inicio de la recuperación que todavía falta mucho y no es igual
para todos los sectores. La hotelería trabajó fundamentalmente en fines de diciembre, principios de enero, la primera quincena bastante bien, pero también es variado según las regiones del país. Claro. La gastronomía trabajó bastante bien, pero hay subsectores como el de viaje, el de las agencias de viajes, que realmente todavía distan mucho de iniciar su recuperación. Por eso incluso hemos estado evaluando la situación con los propios operadores, con la Cámara Uruguaya de Turismo, y estamos monitoreando la situación para ver, bueno, los planteos de algunas ayudas, de algunos beneficios que le ha dado el gobierno a estos sectores, bueno, a ver cómo pueden continuarse, como por ejemplo ya está definido el tema de los seguros de paro, sobre todo los seguros de paro parciales. Así que en ese sentido somos conscientes que la situación, a ver, al turismo le pasó como le podría pasar al sector agropecuario con una gran catástrofe como es una sequía prolongada, ¿no? O un tsunami. Sí, ahora, perdone que le interrumpa. Lo que le pasó al turismo, le pasó a otros rubros también, este tsunami. ¿Podemos hablar de que, tanto hemos hablado de la matriz energética, ¿podríamos hablar de un cambio de matriz turística? Nosotros estamos trabajando en la evaluación de la situación primero, incluso tenemos un trabajo muy importante liderado por el SINAI y el PNUD con la participación de técnicos de distintas instituciones, pero fundamentalmente del Ministerio de Turismo en nuestro sector, donde se ha hecho con una metodología que tiene que ver con la evaluación de necesidades post-desastre. Sí, claro. Y en ese sentido, entonces, estamos evaluando toda la situación para desarrollar junto a todos los actores, públicos y privados, la estrategia de salida de una situación de desastre. Ese mismo trabajo nos indica, ese mismo estudio, de que teniendo o previendo que recién para diciembre del año 23 podremos tener un similar número de visitantes a lo que hubo en prepandemia, se calcula una pérdida evaluada cercanamente a los 3.000 millones de dólares. Y obviamente afectación en los puestos de trabajo. Así que frente a esa realidad y a ese diagnóstico es que estamos empezando a trabajar y a evaluar cuáles son los aportes, cuál es la estrategia que pasa por, desarrollar no solamente apoyos económicos, sino capacitación. Y ahí es donde aparece la oportunidad ante el caos, ¿no? La oportunidad de poder reciclarse o reconfigurar. Sí, como se dice siempre, las crisis otorgan también oportunidades. Y fue lo que ocurrió con el turismo interno, que ayudó a desarrollar nuevos productos muy interesantes, sobre todo en el interior de la República, ligados al turismo experiencia, al turismo naturaleza, al turismo aventura. Y eso es nuevos productos, pero también complementarios a los productos tradicionales, porque ya nadie viaja a un destino para hacer una cosa sola, siempre buscan algo. Eso enriquece nuestra oferta turística y sobre eso estamos trabajando. Ministro, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Por el contrario, yo soy el agradecido. Buenas tardes. Buenas tardes. Pausa y ya venimos, que nos pasamos un poquito.